Desde hace mucho tiempo asistimos a la secularización de la sociedad y este fenómeno aumenta año tras año hasta llegar a estas situaciones actuales que estamos viviendo, no solo en España, sino en todos lados, de total indiferencia y de apostasía. Pero hay que decir, lamentablemente, que lo peor ocurre dentro de la Iglesia. La Iglesia tiene el mandato del Señor de ser sal de la tierra, luz del mundo. Y si la luz de la Iglesia se apaga, entonces todo queda oscuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay falta de fe. La banalización del culto, en particular de la Eucaristía. Muy pocos son los que creen en la verdadera y real presencia del Señor en la Eucaristía. No estoy diciendo seguramente nada nuevo, simplemente darle forma y recordar. Y desde la aparición del COVID, del confinamiento, la situación ha empeorado aún más debido justamente a ese confinamiento, con la consiguiente restricción de acceso a los sacramentos, las iglesias cerradas. Y tras el cierre estábamos viendo gran descenso de asistencia a misa en todas partes, o en casi todas partes. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, en tiempos de emergencia hemos tomado medidas de emergencia, pero vamos a seguir así. ¿Qué más se puede hacer en estas circunstancias? Recordemos la misa en streaming, ¿no? La misa. La cámara web, enfocando al Santísimo, ha puesto, ¿es eso una solución? ¿Cómo asegurarse que la fe remanente, la fe restante, no acabe perdiéndose? ¿Y dónde y cómo aplicar la terapia correcta para revertir todo esto? La respuesta, claro, la tenemos, no puede ser otra que acudir al Señor. Es urgente revertir el proceso y esto se vio que era posible siempre y cuando y donde se estableciese una capilla de adoración perpetua. Sabemos que la adoración perpetua para nosotros es cuando es el Señor adorado en su presencia eucarística, expuesta día y noche sin interrupción. Lo digo porque algunas capillas se dicen perpetuas, pero no lo son en sentido estricto. Y es una forma esta concreta de poner a Jesús en el centro de la vida personal, de la vida parroquial, de la vida de la diócesis, de la Iglesia. Si no volvemos a Él, todo irá a peor. Salvo el Señor, es el único que puede detener la tendencia a la caída. Y también, como le hemos ido comentando, la adoración perpetua significa un reavivamiento de la fe. Yo puedo contarles una experiencia que tuve justo después del encierro, era en Vigo, ahí me pasé el encierro en Vigo, y veía que apenas terminaba el encierro, la gente entraba, esto seguramente pasó en todo lado, no era que en Vigo, entraba la gente aterrorizada a la iglesia, al templo, como si ahí seguramente se contagiaba, porque parece que este virus era muy pío, no muy devoto. Entonces entraban ahí con un miedo, era increíble. Ahora, y después salían y charlaban, qué sé yo, iban a un bar. Ahora, ¿qué tipo de mensaje hemos dado a estas personas? Lo digo como iglesia, ¿no? A los fieles. La iglesia como un lugar altamente inseguro, la Eucaristía como un potencial vehículo de transmisión, ¿no? Con toda la parafernalia que hubo, lo sabemos, el gel, los guantes, en algún lado hasta con pinzas. Ahí, y bueno, y el colmo de los colmos, se cerraron las piletas de Lourdes. El colmo. En el momento, Lourdes cerraron las piletas, pero bueno. Ahora, nosotros tenemos que ser capaces de transmitir lo que decimos también hoy a los fieles, la fe en la Eucaristía. Y cualquier otro esfuerzo, si no lo hacemos, será inútil, ¿no? La oración es una necesidad vital para la supervivencia de la fe. No solo la supervivencia, sino también un refuerzo de la fe. Decía el Santo Padre Benedicto XVI, la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Y me atrevería a decir una necesidad vital.
Quizás hayan escuchado aquello del ex orandi, el ex credendi. Quiere decir que nosotros en la celebración reflejamos nuestra fe. Celebramos lo que nosotros creemos. Pues la devastación litúrgica, y esto no es de ahora, esto es el final, es el tren el vagón de cola de un largo tren. La devastación litúrgica fue el principal y es el principal responsable de la caída de la fe. Siempre que sea posible, y la medida de lo posible, como también lo vimos a nuestra fe, porque he visto que el Señor ha hecho lo imposible, que se convirtiese en realidad, siempre que sea posible, digo, la adoración debe ser perpetua. La adoración en sí ya es una gran solución, pero nosotros tenemos que ir a por más, al máximo, a la adoración perpetua. Es decir, en otras palabras, la única posibilidad de revertir la situación actual es a través de un fuerte renacimiento de la fe. Y en esto la adoración perpetua es el medio más adecuado. Y obtenemos la evidencia. Cuando se adora al Señor sin interrupción, se produce la renovación de la Iglesia. Lo vemos en las parroquias, en todos lados. Bueno, lo hemos comentado más de una vez con José Luis. Cuando en Sevilla se puso la adoración perpetua, no había adoración en las demás parroquias. Cuando se puso la adoración perpetua, en todas empezó a haber adoración, que semanal, que no sé. Pero es impotencia, y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces hay miedo, ¿no? Ya tienen adoración y dicen, uy, nos van a quitar. No, potencia la adoración. Así que hay un llamado urgente a un reavivamiento de la devoción de la Eucaristía. Y es necesario que se aumente el número de parroquias cuya vida pastoral esté enraizada y nutrida por la Eucaristía, porque la parroquia, ¿qué es? No es un centro de actividades, qué sé yo. Hay un montón de actividades, pero eso no es lo fundamental. Una parroquia es un centro eucarístico, y eso tiene que volver a ser. Entonces, la Eucaristía celebrada, adorada de manera continua. Y una razón de peso es que estamos en plena guerra espiritual. Estamos en guerra. No es que comenzó Rusia, no. Ya esta guerra comenzó hace rato y ahora se está agudizando. Y tenemos que hacer frente a la falta de respeto, de reverencia hacia la Eucaristía. Y es imperativo volver al esplendor que alguna vez hubo. Hoy terminamos, ¿no?, con el amor de los amores. Qué maravilla cuando uno ve lo que eran aquellos congresos eucarísticos internacionales. Pues tenemos que volver a eso. Si antes del COVID la Eucaristía había sido trivializada, después empeoró. La razón de ese aumento de banalización se debió al hecho de las medidas de seguridad que provocaron, digamos buenamente, involuntariamente, la eliminación de cualquier signo que aún quedaba de reverencia, de respeto, de adoración al Señor. Y provocaban también, como decía el comisario, la sustitución de la misa y de la adoración por falsos sucedáneos en pantallas. En cuanto a lugares, no sé, aquí en el país, pero en Italia, varios lugares la gente, no, ya, si yo la puedo ver en la misa por televisión, ¿no? A eso hemos llegado. Bueno, Juan Pablo II ya nos había advertido. Decía, hay en efecto lugares en los que se constata un abandono casi total del culto de la adoración eucarística. A esto se añaden en tal o cual contexto eclesial abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. A veces surge una comprensión muy reducida del misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no fuera más allá del significado y del valor de un encuentro convivencial y fraterno. Eso lo tiene en Eclesia de Eucaristía número 10. Eso es lo que vemos mucho, ¿no? Es decir, el sacrificio de la misa está ausente. Por eso vemos mucho trasvasamiento, diría,
de muchas personas que están yendo a los efebrianos a buscar el misterio en el fondo, ¿no? Y bueno, se entiende. Como también debe entenderse que no es cuestión del vetus sordo, el no sordo, también si es dignamente celebrado, es la misa, no deja de ser la misa. Pues bien, yo, por ejemplo, que generalmente celebro solo, porque me toca, o porque estaba en otros países, y yo soy en Polonia, pues siempre el canon romano, pero bueno, que es el mismo casi muy poco ha cambiado de lo que es en el vetus sordo. Por eso es sumamente importante llamar la atención de todos, de los fieles, sobre la presencia real de Jesucristo, el Santísimo Sacramento, y la necesidad vital que tenemos de adorar a Dios en la Eucaristía. A nosotros, adoradores, promotores de la adoración perpetua, nos corresponde a todos esta misión. No solo al que es misionero, sino a cada uno. Cada uno tiene parte en esto. Necesitamos hacer notar que Jesucristo merece adoración porque es Dios, porque la Eucaristía es Él. Hoy, creo que era José Miguel, se jugaba un poco con la palabra de cero estar, que es típica solamente de nuestro idioma. Los demás no tienen la diferencia entre ser y estar. Pero la Eucaristía no es que está, es Jesucristo. Es Él, es su persona divina, ¿no? Y es el Verbo eterno que se hizo hombre para quedarse con nosotros y que oculta su gloriosa presencia bajo esos velos eucarísticos. Oculto a los ojos, a los sentidos, pero para ser descubiertos por la fe. Si no hay fe, claro, no se puede descubrir. Recordemos, por otra parte, el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, del 30 de junio de 1968. Decía: es nuestro dulcísimo deber honrar y adorar en la hostia bendita que ven nuestros ojos al Verbo encarnado que ellos no pueden ver y que sin salir del cielo se hace presente ante nosotros. Fijémonos en que es un deber, y ese deber es dulce, es decir, no es arduo, no es amargo, no es duro. Es un deber porque implica el primer mandamiento, es ese. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una forma de expresión del primer mandamiento. Y al mismo tiempo el deber de cumplir el mandamiento, como digo, es dulce, como se ha escrito el Mysterium Fidei del mismo Papa, encíclica dedicada a la Eucaristía. Quien tiene una especial devoción a la Sagrada Eucaristía y trata de corresponder al infinito amor de Cristo por nosotros con un amor propio, ardiente y desinteresado, experimentará y comprenderá plenamente, y esto lo proporcionará gran deleite y provecho a su alma, cuán preciosa es una vida escondida con Cristo en Dios, y cuán valioso es mantener una conversación con Cristo, pues no hay nada más consolador aquí en la tierra, nada más eficaz para progresar por los caminos de la santidad. Misterio Fidei. Claro, porque santidad es unión con Cristo, en definitiva. Y nosotros vamos experimentando cada vez más, porque también, por otro lado, a adorar se aprende adorando, ¿no? Cada vez más esta proximidad con Él. Y aunque en ciertas ocasiones también eso no hay que negarlo, la adoración puede ser fatigosa, incluso que no se perciban frutos. De todos modos, el Señor es siempre digno de ser adorado por sí mismo, porque es Dios, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Salvador y porque nos ama de amor eterno. Y debemos considerar la adoración como un acto de justicia y también de reparación. Y sobre esto querría también hacer un hincapié, es decir, enfatizar. Nosotros tenemos la gran oportunidad, por ser adoración perpetua, de poder reparar día y noche. Necesitamos de la reparación más que nunca. Y digo acto de justicia también, ¿no? Dios, y creo que esto ya lo comenté, es infinitamente santo, infinitamente justo.
y por tanto exige esa reparación, pero también es infinitamente misericordioso y exige esa intercesión que nosotros tenemos que hacer por aquellos pobres, miserables pecadores que no saben lo que hacen, y expiar por todos los sacrilegios que se cometen continuamente. Recordemos las palabras del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso lo dice en el capítulo 6, en ese discurso eucarístico. Y en el 15 dice: que permanece en mí, siempre en San Juan, y yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí nada podréis hacer. Esta parte no nos olvidamos: sin mí nada podréis hacer. Por eso, permanecer en Jesús, ante esa presencia eucarística, en adoración, es la mejor manera de tener una vida fecunda. Y nuestra vida debe ser fecunda. Es decir, tenemos que tener frutos. Nosotros estamos llenos todos nosotros, y eso también tenemos que promoverlo, que compartirlo, los testimonios sobre las gracias, las grandes gracias que provienen de la adoración perpetua. Que la principal gracia, creo yo, que es la que enseguida se reconoce, es la paz. Es esa paz pascual, ¿no? La paz que da el Señor a los suyos apenas resucitados. La paz con vosotros. Esa paz que viene de la cruz, esa paz está presente en cada capilla. Y hace de cada capilla un oasis de paz. El Señor nos consiguió esta paz con su pasión, con su muerte en la cruz. Paz que nos dejó en la última cena. Nos doy, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Es la paz del resucitado. Es la paz de aquel atardecer del primer día de la resurrección, la paz con vosotros. Pues bien, en resumen, la paz que encontramos en la capilla de oración proviene, porque así demostró el resucitado, mostró sus llagas, ¿no? De las llagas gloriosas de Jesucristo, de su corazón abierto. Brota de ese sacrificio en la cruz y se hace presente en esa Eucaristía que se adora. Para ilustrar un poco con ejemplos, ¿no? Hay tantos de estos testimonios. Hay uno que por lo tremendo, quiero compartirlo, lo dije en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. Se trata de una mujer muy humilde, del norte de Argentina, de Tucumán, y signada por una tragedia tremenda, porque tiene varios hijos, los dos hijos mayores, que salían a trabajar muy temprano, a las 5 de la mañana, pues un ladrón le quiere arrebatar la bicicleta, que no es nada más que eso, miren el nivel, y como se oponen, digamos, resisten, les dispara. Les dispara a los dos y son hospitalizados gravemente, hay que hacer una operación. Esta mujer hay que pagarla, vende la casa, se hace la operación y mueren los dos hijos. Se queda sin los dos hijos, sin dos de sus hijos y sin techo. Y entonces se conchaba, se emplea como empleada doméstica. Y el primer día que la señora la recibe, muy bien, además, le dice: mire, esta es su casa, etc. Esta señora no sabía nada de la historia. Y le da tareas a hacer y ve que no está por ningún lado. Está en el fondo de la casa llorando amargamente. Esta señora se acerca y dice: ¿qué pasa? Y entonces le cuenta su historia. Y dice: venga, yo la voy a llevar a un lugar donde iba a encontrar consolación. Y la lleva a una capilla de oración perpetua. Y ahí se produce el milagro, instantáneo. Esta mujer entra y se llama María. Y yo a veces tengo contacto con ella. Y inmediatamente siente una paz y una alegría que la desborda. Y siente el amor de Cristo. Y en ese mismo momento perdona al asesino. Incluso después va, porque en interín lo descubren quién es,
y está en la cárcel. Había sido por la droga todo esto, era un chico joven también. Y va y lo abraza y lo perdona. Y cuando este sale, porque salen a veces fácilmente, ¿no? Después de un tiempo que sale de la cárcel, ella le dice, no puedo verte más porque mis hijos te toman como el asesino de su hermano. Y él le dice, si usted me deja, yo vuelvo a cometer una locura, yo me drogo de nuevo, no me deje. Bueno, el final de la historia es que esta señora María es una promotora apóstol de la Eucaristía, donde lleva gente constantemente a la capilla. Por eso también decían las propuestas, ¿no? Llevar gente a la capilla. Estar ahí, por ejemplo, afuera. Bueno, en este caso, ella... Y siempre habla de mi amado, ¿no? Habla del Señor como mi amado. Y a este chico, al final, lo convirtió en adorador, que cubre horas de la noche, de la madrugada, lo hace él. Y van juntos a la Villa Miseria, es decir, a las chabolas, ¿no? Van ahí juntos los dos a llevar comida a los demás. No solo el Señor salvó una vida, la de esta mujer, sino la del otro que había sido el asesino. Y están los dos. Bueno, esto es lo que hace la adoración, esto es lo que hace el Señor, las maravillas que hace en un instante. Así que esta mujer es sanada de esa herida profunda y encima recibe la gracia del perdón. Y el otro, y se vuelve un apóstol y encima lo arrastra este chico. Así que esto es lo que hace la adoración, que tiene tantas cosas más. Yo no me voy a detener porque sabemos, hay tanto. Quizás simplemente decir otros dos casos. Hablé también, yo conozco, no personalmente, sino porque me lo relataron, 9 casos de suicidios que no ocurrieron, porque terminaron las personas que se iban a matar en la capilla de adoración perpetua. Algunos en España, otros en Italia, otros en Canadá, ¿no? Pero fue así. Y un psicoterapeuta ofreció públicamente un testimonio sobre esa singular acción terapéutica que derivaba de la adoración. Resulta que era un caso de un joven con una gran depresión, muy fuerte al borde del suicidio, que él lo trató y le dice, tú tienes que ir a adorar al Santísimo Sacramento. El otro chico no sabía nada de nada y se opuso, claro, al comienzo se opuso, no, pero es esto, yo vine a que usted me trate. No, yo soy tu psicoterapeuta, tú tienes que hacer la terapia que yo te digo. Y lo mandó a hacerlo, y si es posible que te quedes una hora, si no lo que puedas. Y me contaba que rápidamente, lo dijo públicamente, el joven comenzó a salir de su depresión y ahora está recuperado y se convirtió en adorador en horas de la noche. Les decía, a la semana, no, a las 2 semanas, dicen, ya estaba sonriendo. Y después otro caso de una chica, digo una chica porque dejó el mensaje un poco garabateado, diciendo, soy una chica down, me siento sola, aquí encuentro paz y amor, los quiero mucho. ¿No? Eso es. Quien encuentra la paz al final se convierte, el Señor lo convierte en portador de paz y pacificador. Y eso es una de las primeras cosas de las gracias que ocurre. Recibir esa paz para llevar la paz a los demás. Porque la paz no termina en uno, ¿no? Uno recibe eso, como todo lo que se recibe, pero sobre todo la paz. Cuando la gente dice, pero estás cambiado, ¿no? Ya no te enojas como antes, qué sé yo. Es el Señor que lo hizo. Una capilla de adoración es un centro de irradiación de gracias, de muchas otras gracias. Gracias como encontrar la alegría, encontrar la sonrisa como este joven. Gracias como encontrar la luz en momentos de oscuridad. Sanaciones, curaciones, sobre todo sanaciones espirituales, pero también físicas. Y tanto amor. Y muchas vocaciones nacen a la vida religiosa, a la vida familiar. Nosotros durante el invierno, el pasado, yo ahora me pierdo si era el pasado o el otro, bueno, abrimos, pensé que era el otro,
una capilla de adoración perpetua en Polonia, en Racibórz. Y al mes de abierta hubo un milagro. Y eso repercutió en todos, ¿no? Un milagro que hace el Señor como respuesta a la fe. Había nacido una niña muy prematuramente, no tenía ni siquiera, no le daban ni una semana de esperanza de vida. Y la tía y otra amiga, que eran apenas porque había comenzado la adoración perpetua, estaban en la noche, y iban a la capilla, y como hacen los polacos, ¿no? Tirados, postrados en cruz, en invierno, frío, postradas las dos en cruz, horas, yo no sé si toda la noche, pero horas, y se produjo el milagro. La niña se llama Bárbara, está fenómeno, está bárbara, pero está realmente muy bien, y los médicos dicen, pero esto es imposible, esto no es posible. Y sí, es posible. Ahora, ninguna acción puede ser fecunda ni eficaz sino parte de Cristo. Como dice el Señor, sin mí nada podréis, ¿no? Decía la Madre Teresa, creo que lo mencioné, ¿no? Las misioneras de la caridad, estamos primero con el Señor en el Santísimo Sacramento para después estar con Cristo en los pobres. Y en Deus Caritatis es, Deus Caritatis es. El número 37, el Papa Benedicto dice: quisiera recordar la prioridad de la oración sobre la opción, la prioridad de la oración sobre la acción, ya que de la oración depende la eficacia de la acción. La misión de la Iglesia depende en gran parte de la relación personal de cada uno con el Señor Jesús, y por tanto debe alimentarse de la oración. Es hora de reafirmar la importancia de la oración frente al activismo y al secularismo creciente. Como siempre, todo lo del Papa Benedicto es luminoso, ¿no? Es que nadie niega la acción, ¿no? Es la primacía, no se dice no, inacción no. Pero claro, lo que pasa es que hasta a veces en las traducciones se busca de ser políticamente correcto. Porque en el episodio de María y Marta, cuando el Señor la recrimina a Marta, le dice: Marta, Marta, dice, María eligió la parte buena, pero en las traducciones aparece la mejor parte. No dice la mejor parte. Lo que pasa es que se podría entender que si dice la parte buena, la otra es mala. Pero es así, la mejor parte, aquello que es necesario, que no le será quitado. Cada hora de adoración que nosotros hacemos no nos va a ser quitada. La Madre Teresa decía también eso: cada momento, cada hora de adoración hará que vuestra alma sea más gloriosa en el cielo. Se suben escalones. Y el Señor llama a todos a quedarse con Él, y los que responden a esa llamada se convierten en discípulos y luego en apóstoles. El movimiento siempre es eso. Se dice que hay que ir a las periferias. Siempre la Iglesia ha ido a las periferias, siempre. No es nada nuevo. Pero no hay que olvidar lo más importante. Primero hay que ir al centro, y se parte del centro a la periferia para volver al centro. Parto de Cristo para llevar a Cristo, y volver a las personas a que fui a evangelizar, a que vuelvan a Cristo. Porque si la Iglesia, si nosotros no tenemos fe, ¿qué llevamos a las periferias? Una fe alicaída, una fe enferma, no sirve para nada. No solo no haremos bien a nadie, sino que haremos mal a todos y a nosotros mismos. Pues bien, la otra cosa que a veces nos dicen que es individualismo, intimismo, qué sé yo, hay que decir que el llamado es individual, es verdad, a participar de la adoración perpetua. Pero el adorador se convierte en miembro de una comunidad eucarística. Una comunidad eucarística especial porque se va desarrollando en el tiempo. Pero es una comunidad. Y mediante esta adoración vemos que las personas crecen espiritualmente y contribuyen así a evangelizar el mundo. Simplemente que sea por la mera relación. Pues bien, y esta es la nueva evangelización, nuevos métodos.
La oración perpetua es parte de esa nueva evangelización que pedían tanto Juan Pablo II como Benedicto. Nueva en el medio, en la expresión, no en el contenido. Y significa, claro, una renovación de vida personal. El Señor dice, luego todo nuevo, ¿no? Conversiones, sobre todo salvación. Eso es lo más importante. La salvación espiritual de todo. Ahora vamos a ver, brevemente, durante los periodos de encierro, la mayoría de las capillas, yo creo que todas, tuvieron que pasar por todo tipo de restricciones. Desde un número muy reducido, que era el aforo, ¿no?, de personas permitidas en la capilla, hasta toques de queda, durante toda la noche. Ante estos hechos, ¿qué nos queda como experiencia? Que hay tres posibilidades para responder a esto. Una es simplemente acatar, aceptar y resignarse. Algunos lo hicieron. Se cierra, ya está. Otras, intentar encontrar una salida, algún tipo de compromiso. ¿Qué sé? Busquemos, en vez de si es reducido el espacio, vayamos a la iglesia ahora que no hay culto y ahí se haga proceso en algunos lados, la adoración, etc. Y el tercer grupo fue el de resistir a toda costa, y es el que tenemos que hacer, resistir a toda costa, luchar para que no se cierre la capilla. Y en muchos lugares ocurrió, entre vosotros, que no se cerró la capilla porque hubo noches heroicas, porque hubo personas que antes del toque de queda iban 2 o 3, hacían toda la noche y después cuando terminó el toque de queda salían. Consiguieron pases para poder circular, etc. Esas noches heroicas, un equipo por noche. Y quiero terminar con esto, una brevísima historia de la oración perpetua en España. La primera fue cancelada, me han dicho, ven que el nombre hasta se equivocó. Si yo digo la primera fue cancelada, quiere decir que la cancelaron. No, la primera fue en el lugar llamado cancelada. Siempre pasa. ¿Pero cómo? ¡Qué pena! La cancelaron. No la cancelaron. Fue la primera. ¿Cómo nació? Vale la pena decirlo. Nació en un retiro de sacerdotes en Medjugorje. Era junio del 2003. Y ahí finalizó el retiro con un Via Crucis, o Via Crucis si quieren llamarlo así, un Via Crucis en el Krzyżowy. Y hace un calor fenomenal, en 2003 fue terrible. Y quien lo conducía era el padre Yoso Socco, que fue el primer párroco de las apariciones. Y improvisaba en cada estación, era magnífico realmente. Y al final, la última estación dijo: Señor, dale a tus sacerdotes lo que tienen en su corazón, concédeselo. Y yo tenía en mi corazón tener una misión aquí. Tenía eso. Termina ahí, y éramos 400 sacerdotes, creo, o 400 y algo. Y nos confesamos unos a otros, recíprocamente. Imaginaos, allá arriba en Krzyżowy, era una potencia, ahí dejando todos los pecados. Y yo bajé después a una velocidad increíble porque no tenía agua y me estaba deshidratando. Y voy a un bar, agua, una botella y aparece el padre Luis Cerezo. Y me dice: ¿me tienes esto? Y sí. Y nunca habíamos hablado antes, nos veíamos, pero si no. Entonces vuelve, fue al servicio, vuelve, digo: toma algo. Yo no tengo dinero. Bueno, hombre, agua, te pago, ¿no? Y entonces, lo de siempre, ¿no? Si eres de donde eres, y sobre todo si eres diocesano, si eres religioso. Y yo le digo: soy una comunidad, y lo nuestro, el carisma, es implantar la adoración perpetua. Y me mira, me dice: ¿qué estás diciendo? Digo eso. Son 5 años que estoy detrás de esto y no sé por dónde empezar. Por aquí. Y entonces me cuenta que él tenía en su corazón tener la adoración perpetua. Y yo tenía en mi corazón tener la misión. En media hora después de aquella oración, quizás una hora después, fue concedido.
Y a los pocos días ya después iba allá a Málaga, ¿no? A cancelar. Así nació la primera. Y como era muy difícil, porque son muy pocos los parroquianos en Cancelada, en esa época cuando yo llego, era septiembre creo, estaba lleno, pero era toda gente de afuera, todos estaban encantados, pero nadie era del lugar. Al final se juntan, creo que era como 120, si no recuerdo mal, pero no llegaban, los números no daban. Y el padre Luis se le ocurrió algo maravilloso. ¿Por qué no vamos casa por casa? Y fuimos casa por casa a personas que jamás pisaban una iglesia, no sé, acogieron todos menos uno solo no lo dejó pasar. Pero todos admirados, sorprendidos, porque están acostumbrados a ver, qué sé yo, 2 mormones o 2 testigos de Jehová, pero 2 curas, ahí tocando el... Pues, y en todos lados un café, yo me agarré una gastritis fenomenal, pero valía la pena. Y así se pudo completar. Incluso había personas enfermas, lo sabemos por los enfermos, fue muy bueno eso. Tan bueno fue que después cuando yo de ahí me fui para México, en México, aunque no había ninguna necesidad, ninguna, porque ahí se habían apuntado 700 personas en una parroquia, pero el párroco, como yo le había comentado, dice, bueno, hagamos esto aquí también, y fuimos de 2 en 2. Y ese, bueno, se vino de otro costado porque fue muy bonito. Bueno, lo puedo contar. Yendo de 2 en 2, en un momento una señora que era la que iba conmigo, se va porque tenía que ir a buscar a los chicos al colegio, me quedo solo, llamo a una puerta y me atiende una señora joven, y entonces me empiezo a explicar, y cuando le digo para qué voy, me empieza a decir, bueno, yo estoy divorciada, soy médico, soy profesora universitaria, tengo mi consultorio, tengo una hija a cargo, una niña pequeña, y yo pienso, me está dando todas las excusas para decirme que no. No. Me dijo, pero con usted me invitó, sentí que era el Señor que me llamaba, y no le puedo decir que no. Apúntenme, creo que era el domingo a las 10 de la noche. E iba ahí con la niña que se le dormía, y ahí estaba. Y después le confesaba a una de las servidoras, de las coordinadoras, dice, nunca pude hacer una hora, nunca. Cuando quería acordar, 1 hora y media, nunca. Y después me regaló bombones, ¿no? Chocolate, diciendo, gracias, Padre, por haberme hecho encontrar a mi mejor amigo. Y le contaba también a otra de las coordinadoras, dice, me siento como mi primer novio. Si cuando me llega la hora para encontrarme, para irme, empieza a latir el corazón fuerte. Qué grande, las cosas que hace el Señor. Una persona que no iba a iglesia, no iba a la iglesia. Se sentía incluso divorciada, no sé. Y cómo obra el Señor. Pues esa fue la primera. La segunda fue Encarnación del Señor en Madrid. Esta salió por Cole Valenza. Cole Valenza es la creación de una monja que lamentablemente no es conocida en España, la Madre Esperanza. Es española, era española, pero es mucho más conocida en Italia, donde tiene una devoción tremenda por la Madre Esperanza que aquí. Y ahí se solía reunir el movimiento sacerdotal mariano, el Padre Gobi. Y ahí con el Padre Gobi estaba el Padre Martín, que es el que comenzó todo esto de la oración perpetua, hizo una charla. Yo no estaba ahí con Cole Valenza, yo estaba por otro lado. Y entonces uno de los sacerdotes después se vuelven a encontrar, no sé, este sacerdote en español con ellos en el aeropuerto y le pasa los datos. Y había pasado varios meses y yo estaba en México. Y en un momento me llama el superior, el Padre Martín, y me dice, obvio lo que tengo que decirte, te tienes que ir a España. ¿Por qué lo decía? Porque andaba muy bien lo de México. Y era quitar a alguien de México, que esta cosa iba para ir a España, pero él sabía que había que venir aquí. Tenía el ojo justo, pero tal cual. Y bueno, y así comenzó. Y el Padre Pedro, que es el Padre Pedro, muy amigo mío, íntimo amigo mío ahora, nos conocemos desde el 2004. Porque Cancelada comenzó el 17 de enero del 2004 y Encarnación del Señor el 13 de mayo del 2004. Y con él, claro, me decía que hacía 7 años que estaba buscando la adoración perpetua. Uno 5, el otro 7.
Y que cuando él decidió que estaba, esto lo cuento, estaba solo en la iglesia, estaba todo cerrado, y dice, quizás se lo dijo para sí, o lo dijo, quiero adoración perpetua, ¡boom! Una puerta con todo se dio. Y fue a ver, no había corriente de aire, estaba todo cerrado. Dice, bueno, ahí está el amigo. Pues sí, así que bueno, después siguieron Toledo. Toledo se debe a alguien que está por aquí, ahí, ese hombre. Toledo se debe a Paco. Paco buscaba por todos los medios de tener la adoración perpetua, y el padre Luis Tejerina, un grandísimo sacerdote jesuita, me dice, mira, hay un hombre que está allá, que soy yo, me dio los datos, y bueno, me fui allá a verlo, y ahí, a partir de ahí, tuvimos Toledo. Después fue Sevilla, que fue en 2005, Toledo comenzó el 11 de febrero del 2004, después fue Sevilla, después fue Talavera, en 2007, Murcia en 2008, Pamplona en 2008, Valladolid en 2008, Elche 2009, Torrijos 2009, Palencia 2009, Nules 2009, Getafe 2010, y bueno, no sé, después Valdemoro. En 2010 fue Getafe, Valdemoro, Cachito del Cielo. Fue el 9, queríamos que fuera el 8 de diciembre, pero bueno, al final lo más que conseguimos fue el 9 de diciembre. Bilbao, Burgos, Vitoria, Zaragoza, 30 de junio. Cáceres, 30 de junio. Valencia, Marbella, Alcalá, eso es 2012. 2013, Móstoles, Tres Olivos. 2014, Salamanca, Almendralejo. 2015, Córdoba, Badalona, Avilés. 2016, Gijón, Coruña. 2017, Alcorcón. 2018, Leganés. 19, Sabadell y Terraza. Y 20, Santiago de Compostela. Pues sí. 2007 no lo dije. Tiene razón, pasó. Es verdad. No, sí, 2007. Sí, no nombré todas, pero bueno. Sí, Oviedo, claro que sí. Bueno, esto es todo.